Bien, pero bueno, para que nos aclare más sobre esta situación del agua, vamos a hacer contacto directamente con José Luis Luege Tamargo, presidente de Ciudad Posible y quien en su momento fuera director de la Conagua. José Luis, los saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos a ti, a Pablo, a Juan, a todo el equipo. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Muy bien. Gracias, ingeniero Luege. Pues los expertos coinciden en que es imposible prácticamente entregar esta cantidad de agua de los 246 millones de metros cúbicos que exige Donald Trump antes del 31 de diciembre, tomando El en cuenta 31. que una de las Así presas, que es es. la Amistad, está al 10%, la presa Falcón está a tan solo el 5%, y desde su experiencia en Conagua, ingeniero, me gustaría preguntarle lo siguiente: ¿qué tan real es esta imposibilidad? Esto es completamente cierto, lo que se acaba de comentar hace un momento, que no tenemos ninguna posibilidad real de cumplir con esa entrega de 200, casi 250 millones de metros Ujú. cúbicos al 31 de diciembre. Y está bien lo que comentabas. Mira, las entregas por la cuenca del río Bravo se hace a través de 6 afluentes de Chihuahua y de Coahuila al río Bravo, entre la presa de la Amistad y la presa Falcón. La presa de la Amistad es la que está un poquito más hacia el norte, en la frontera con Estados Unidos, en donde está Ciudad Acuña, en Coahuila, ¿no? Ujú. Y la presa Falcón está prácticamente ya en Tamaulipas, cerca de una ciudad que se llama Miguel Alemán. Bueno, el problema que tenemos es que toda la cuenca del Bravo, como tú lo acabas de decir, están las presas muy abajo. Aunque nos llovió más o menos la media en el centro y en el sur del país, también en el noreste, en el norte no tuvimos las lluvias suficientes para poder compensar la tremenda sequía del 22, del 23 y de 2024. Y entonces no hay posibilidad a través de esta cuenca de entregar el agua. A finales del año pasado, cuando entró Claudia Sheinbaum como presidenta, se firmó un acta, Juan, Pablo, para entregar agua a los tejanos a través del río San Juan. Nada más que el río San Juan, primero, no es parte del tratado. ¿Y por qué no es parte del tratado? Porque desemboca en el Bravo, abajo de la presa Falcón, ya muy cerca de la desembocadura al Golfo de México. Entonces es muy poquito lo que se puede aprovechar a través del río San Juan. Ciertamente, en la cuenca del río San Juan hay dos presas que están arriba del 80%. Fíjate, la presa Ujú. del Cuchillo, en Nuevo León, que es la que alimenta la zona metropolitana de agua potable para toda la zona metropolitana de Monterrey, y la presa Marte R. Gómez, en Tamaulipas, que surte a los dos, al distrito de riego 026, ¿no? Que es gigantesco. Entonces, lo que se puede entregar ahí a Estados Unidos es mínimo, y si tú sumas lo que diariamente podríamos entregar, pues no llega ni a 20 millones de metros cúbicos de aquí al 31. Entonces, no se puede. Entonces, la propuesta que hacemos, que ya está en la mesa, es apelar a un artículo en el propio tratado que dice, frente a una situación de sequía muy grave, sequía extraordinaria, dice el tratado, el adeudo que quede al final de un ciclo, se deberá pagar en el siguiente ciclo. Eso así está en el tratado, Pablo. Bien. Ahora, ingeniero, a ver, para tener una idea de las cantidades de agua y demás, para quienes no somos especialistas, estos casi 250 millones de metros cúbicos, ¿es el equivalente al abasto de agua de qué ciudad, ingeniero? Ojalá que pudiera ponernos algún ejemplo. Y algo interesante también, a ver, al día de hoy este tratado, yo no sé, y es pregunta, ¿tendría que actualizarse, modificarse? Porque condiciones climáticas que estamos viviendo muy, muy diferentes, las sequías y demás, que aunque están Así es. consideradas, yo no sé si ya sería tiempo de sentarse a hacerle algunas correcciones a este tratado. Bueno, mira, todas las entregas desde la firma del tratado, pues tienen mucho, digo, no son matemáticas. Es decir, aunque tenemos que entregar anualmente 431.7 millones de metros cúbicos, que en 5 años son, como acaban de mencionar, 2.158 millones de metros cúbicos, no es matemático. Hay muchísima variación, pues por cambios, por problemas en la infraestructura de entregas o por sequías, ¿no? Entonces, realmente el tratado se regula con base en minutas, así está escrito, ¿no? Esas minutas son las famosas actas. Imagínate que llevamos en el acta 331, Ujú. 331 actas que van regulando las variaciones y las diferencias, ¿no? Yo simplemente creo que lo que tenemos que hacer es un plan de más largo plazo para tecnificar el riego agrícola
y para modernizar y tecnificar a todos los organismos municipales de la frontera. ¿Por qué? Porque lo que tú estás diciendo, está creciendo mucho la demanda, crece la población, crece la producción, la industria, el riego agrícola, pero la disponibilidad va para abajo. Entonces, que si puede haber algún cambio en el tratado, sí, pero yo no lo recomiendo, porque estás frente a los Estados Unidos Claro. y siempre ha habido un abuso. Siempre ha habido un abuso de parte del imperio, vamos a decir, sobre un país, el nuestro, en donde tenemos muchas desventajas en este tipo de negociaciones. Yo lo que recomiendo es mantenernos en lo que dice el tratado e invertir mucho más en hacer más eficiente el uso de nuestra agua. Y desde luego estar en una comunicación constante con los Estados Unidos a través de los órganos técnicos, que es la famosa SILA, la Comisión Internacional de Límites y Agua. Tiene una parte americana y una parte mexicana de muy alto nivel técnico, las dos, tanto la mexicana como la estadounidense. Entonces yo creo que debemos de reforzar ese comunicación técnica, pero sobre todo, Pablo, Juan, el problema que yo estoy viendo muy grave para México es que no hay presupuesto, no hay inversión en la tecnificación del riego, no hay inversión en la modernización de los organismos operadores. Entonces, mi planteamiento es, necesitamos un plan de acción de aquí a los próximos 5 años para poder compensar el adeudo que nos queda. Es lo que yo creo debemos hacer. Y nada más en cuanto al abasto, ingeniero, ¿esto equivale a que al suministro de qué ciudad o cuánta población para tener Sí. una idea? Bueno, mira, a ver, de memoria te puedo decir 250 millones de metros cúbicos. Bueno, por ejemplo, a ver, toda la zona metropolitana de Monterrey consume 500 millones de metros cúbicos al año. Entonces, 250 millones es la mitad del suministro para toda el agua que consume la zona metropolitana de Monterrey. Guadalajara debe estar también en el orden de los 400 millones de metros cúbicos. Desde luego, 250 millones es más de lo que consume cualquier ciudad mediana. Ponme tú Querétaro, León, Chihuahua, etcétera, andan en ese orden más o menos. Sí, es un volumen muy importante, pero tomen en cuenta que un distrito de riego grande, por ejemplo, el distrito 026 de Tamaulipas o el distrito 014 de Mexicali, consumen 1,100 millones al año. Entonces, Claro. ¿qué debemos hacer? Tecnificar el riego. Mira, lo pongo un ejemplo muy rápido. Los grandes distritos de riego tienen superficies enormes, pueden tener 100,000 hectáreas, en módulos y en parcelas que deben estar perfectamente planos, con cierto desnivel, ¿no? Entonces, la tecnificación de los distritos es modernizar ese sistema de nivelación de tierra y entubar los canales secundarios. Y eso te puede representar ahorros hasta de un 30%. Tú imagínate, si en el distrito 014 de Mexicali ahorro un 30%, pues me ahorro 300 millones de metros cúbicos, así de fácil. Claro. Pero la inversión es muy alta. Hay que invertir mucho dinero para lograr esa tecnificación. Y lo que estoy yo muy preocupado, Pablo, Juan, es que en el presupuesto 2026 no hay un centavo, no hay prácticamente dinero para tecnificación. Y lo más grave, la modernización de los organismos operadores municipales no tienen tampoco recursos. Sí, Entonces, tenemos que cambiar la política de presupuestal en materia hídrica. Es lo que yo estoy recomendando, Pablo. Sí, ingeniero. Y la verdad es que preocupa y nos debería de preocupar a todos los mexicanos que no se invierta en el sistema hidráulico mexicano. Porque si bien sabemos que a diferencia de otros ciclos anteriores en donde esta deuda de agua pues se pateaba y se pateaba y se pateaba al siguiente periodo, Claro. Pues ahora hay un amago directo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de que se tiene que pagar el agua. Y al mismo tiempo, bien sabemos que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, está admitiendo que no existe todavía este plan del que nos hablaba, ingeniero, que debe de haber de este plan a 5 años. Así es. ¿Qué tan vulnerable queda México ante una presión política de Washington sin un plan hídrico al futuro y al mediano plazo? ¿Estamos en el peor escenario desde que existe este tratado? Así, mira, lo que pasa es que, yo creo que ha habido fallas, sobre todo en la pasada administración. Esto no es ni grilla política ni nada, simplemente en el 2022, 2023, cuando teníamos la sequía excepcional, una sequía gravísima,
pues no hubo un plan. Es decir, ya sabíamos que no se iba a poder cumplir con la entrega por el lado del Bravo y sin embargo no se estableció un plan concreto. Como tú bien dices, se pateó el bote y le cayó ahora el problema a la presidenta, porque no se atendió en el sexenio anterior. Ahora, no tenemos un plan a 5 años tampoco hoy, efectivamente. Entonces, yo he estado en las mesas de negociación. A mí me tocó una negociación muy importante en la SILA y es un organismo muy técnico. Entonces, el tratado te permite pasar al siguiente ciclo de adeudo. Así está el artículo 4. Dice una cláusula: si hay un problema de sequía extraordinaria y hay una deuda al final del ciclo quinquenal, tú podrás pagar en el siguiente ciclo, pero no dice podrás, dice deberás pagar. Así dice el tratado. Quiere decir, Pablo, Juan, que de los 431 millones anuales se va a subir a 631. ¿Por qué? Porque si la deuda es de 1,000, como lo mencionaron ustedes hace un momento, en 5 años en promedio tendrás que entregar 200, ¿de acuerdo? Ujú. No hay manera si no trabajamos en la tecnificación. Se nos va a acumular la deuda. Entonces, cuando te sientas así, del lado americano hay un organismo que se llama el Buró de Reclamaciones. Es como la Conagua, pero gigantesca, ¿no? Y entonces, ahí no se vale que tú digas, no, sí te voy a pagar, yo me comprometo. No es de compromiso. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué proyectos vas a hacer? ¿Cuánto vas a invertir en cada proyecto? ¿Y cuánto vas a ahorrar de agua que me permita a mí tener la seguridad de que me vas a entregar el agua? Entonces, no es un asunto de promesas, es un asunto de un plan con una hoja de ruta, con proyectos, con una cartera de proyectos y con una inversión establecida. Y nada de eso se ha hecho todavía. Ese es el problema. Y de que sea factible, ¿no? Porque también una cosa es planear, pero si no hay factibilidad y tomando en cuenta, pues ahora sí que todo la sequía y diga si llueve mucho un año o no llueve tanto, pues todo eso hay que tomarlo en cuenta porque podemos hacer un buen plan, pero ¿basado en qué? Pero la tecnificación, Pablo, Juan, independientemente de las fluctuaciones meteorológicas, Ujú. es conveniente hacerlo, es necesario hacerlas. El problema no es tanto los proyectos y los planes, el proyecto es del financiamiento, que no hay recursos, ¿no? Entonces Claro. aquí tenemos un problema también es mi recomendación a la presidenta Claudia Sheinbaum. El sexenio pasado satanizaron una figura de participación pública privada. Digo, no puede haber inversión privada en el agua porque es privatizar el recurso. Pues no, resulta que hay una figura que se llama asociación público-privada, que es una ley federal y una ley aprobada en todas las entidades. Por lo tanto, es una ley constitucional, ¿no? Entonces, Claro. la asociación público-privada, la APP, te permite financiar al 100% un proyecto Ujú. y el consorcio privado asociado con el municipio opera la infraestructura durante el tiempo de la amortización de la inversión. Entonces, un municipio que no tiene dinero para una planta potabilizadora puede construirla a través de una APP. Y entonces reactivas la economía, generas empleos, Sí. ayudas a ahorrar mucha agua y puedes realmente compensar la falta que tenemos con Estados Unidos. Yo no creo que acepte Estados Unidos modificar el tratado, más bien va a exigir este plan de acción que todavía no se ha presentado. Bien. Exactamente. Pues ingeniero José Luis Luege Tamargo, presidente de Ciudad Posible y exdirector de Conagua, muchísimas gracias por esta entrevista y poder Al platicar contrario, contigo. al contrario con ustedes, gracias por ese interés en un tema tan importante y tan complicado. Muchísimas gracias.